Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos. Bienvenidos. ¿Alguien lo recuerda? Que hablamos las dos sesiones anteriores. ¿Cómo va que vayamos entrando en tónica? Que la poesía son versos, ¿sí? Y que los salmos están escritos en prosa, en poesía. Sí, los salmos están escritos de forma poética y que la prosa es otra cosa, es una narración continua. Que la prosa es una narración continua, en cambio, lo que nosotros llamamos, esperen, yo pongo acá. Listo. Entonces, lo que les decía era que justamente lo que nosotros llamamos poesía son los salmos, pero que hay otros libros poéticos en la Biblia. ¿Alguien recuerda algún ejemplo de otro libro poético? Cantar de los Cantares. ¿Cuál otro? Sabiduría, en una parte también. Necesita ser leído desde otra perspectiva. Es una perspectiva propia que es de la poética. Entonces, eso es importante. Y las dos sesiones anteriores lo único que hicieron fue hacernos una introducción a lo que es el arte de la poesía. Entonces, yo los invito a que iniciemos nuestro encuentro orando con el Salmo primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia, danos una palabra viva, danos a nosotros esperanza, danos a nosotros entendimiento para profundizar tu palabra y para amarla. Dichoso quien no acude a la reunión de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la sesión de los arrogantes, sino que su tarea es la ley del Señor, y susurra esa ley día y noche. Será como un árbol plantado junto al río, que da fruto en su tiempo, su fronda no se marchita, en todo lo que hace prospera. No sucede así con los malvados, serán como paja que lleva el viento. Por eso los malvados no se levantarán en el tribunal, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor se ocupa del camino de los justos, pero el camino de los malvados se disolverá. Concédenos, Señor, la fuerza de tu Espíritu, para que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Yo les propuse que leyéramos los primeros 10 salmos. ¿Cómo los leyeron ustedes? A ver si estamos en la misma sintonía o no. ¿Cómo los leyeron? Como si fuera una poesía. Listo. ¿Y qué entendieron de ese acto poético? Padre, es un poco difícil porque en algunos se ve como que alguien habla con el coro o con otras personas, dándoles al inicio indicaciones de cómo tocar el instrumento para proclamar el salmo. Y a veces uno se dispersa un poquito como del término central del salmo, pero en general muy bonitos. Listo, ¿alguien más? Impresiones de esos primeros 10 salmos.
A mí el sexto y el séptimo. El sexto como una súplica, como de dolor, como pidiendo como ayuda en un momento de enfermedad. Y el séptimo como de peligro, como que si algo pasara. Entonces entendí que eran como dos poemas, uno de mucha súplica y otro de mucha protección. ¿Alguien más? Impresiones. Leer los salmos como poemas me lleva como al corazón, o sea, me hace sentirlo más profundo, no como algo de corrido, como cuando uno lee un libro o una frase, sino que esto me permite hacer a la vez como una introspección de lo que se está en ese momento proclamando. Que algunos salmos se van en primera persona y otros ya es otro personaje el que los está narrando. Listo. Padre, yo no vine en la otra clase, pero como yo sí leo mucho los salmos y todo eso, estos salmos primeros hay uno que son de súplicas, de alabanza y de peticiones a Dios. Entonces son muy significativos en todos los sentidos. Para mí son muy importantes. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Otra impresión? Gracias, me pareció muy interesante porque estos salmos primeros nos ponen de cara frente al bien y al mal, frente a la ética, frente al camino, a que hay dos caminos, y frente a, digamos, todas las dificultades del ser humano, frente a la enfermedad, frente a la calumnia y frente a todas esas vicisitudes y dificultades que todo ser humano vive y que si no las vivimos de cara a Dios y en la mano de Dios es muy difícil. Son oraciones para la mañana, para la noche, para momentos de prueba. Escuchamos en la clase pasada que no todos los salmos en todos los momentos dicen lo mismo, porque cuando uno los lee hay que leerlos obviamente desde el corazón, pero es el alma el que le pone como el sentido a la lectura, a la poesía del momento. Si estoy alegre, pues voy a gozar con el Salmo 8 y me voy a sentir inmensa, pero si estoy mal, pues me voy a sentir como más deprimida. Es como la situación en la que se encuentra el alma lo que determina la oración del momento con el Salmo. A mí me encanta el Salmo 5, me encanta, es más, lo oro todos los días por la mañana, porque es cuando uno se pone ante la presencia del Señor, comenzando el día. Y también otro que habla de cómo Él, cuando nosotros lo buscamos y nos acercamos a Él, nos escucha y nos protege. A ver, Silvia. El Salmo 4 me da mucha paz por la noche, porque dice, paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tu Señor me hace vivir tranquilo. Para mí los salmos representan como el pasado, el presente y el futuro. Es como eso, es como un momento siempre presente. O sea, el pasado o el presente están ahí, nos representan. Listo. Hola, yo soy la primera vez que estoy acá, padre. Los salmos son inspirados de Dios para el hombre, dependiendo la situación que se encuentre, ya sea alegre, afligido. Los salmos son como esa herramienta para no caer, digamos, en tentaciones, para hacer el bien, digámoslo así. Listo. ¿Qué les voy a proponer yo? Que en cada salmo intentemos encontrar algunos elementos. Por ejemplo, ¿quién habla? ¿A quién le habla? Porque eso no es necesariamente siempre evidente o obvio. ¿A quién le habla? ¿Quién habla? ¿En qué momento del día? Porque hay salmos que nos dejan ver en qué momento del día, qué sentimiento tiene el que lo escribió, qué está pensando, qué está viviendo, y que intentemos cada uno de nosotros hacer una posible estructura de los salmos. Entonces así los invito a que sigamos leyendo los salmos,
descubramos quién habla, descubramos a quién le habla, porque no necesariamente en todos los salmos uno le habla a Dios, o no en todos los salmos Dios habla, o en ocasiones se habla con terceras personas también. Entonces hay que comenzar a descubrir todos esos juegos, pero también hay que descubrir cuál es el sentimiento del salmista. ¿Qué está viviendo en su vida? ¿Está viviendo una alegría? ¿Está viviendo una tristeza? ¿Está en una angustia? ¿Está en un momento de serenidad? ¿Está en un momento de deseo? ¿Qué está atravesando él en su propia vida? Pero también hay que descubrir una posible estructura. Yo creo que eso es muy importante y hacia allá yo quiero que orientemos nuestra reflexión. Listo. Entonces comencemos con el Salmo primero. Volvámoslo a escuchar y a proclamar. Dichoso quien no acude a la reunión de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la sesión de los arrogantes, sino que su tarea es la ley del Señor, y susurra esa ley día y noche. Será como un árbol plantado junto al río, que da fruto en su tiempo, su fronda no se marchita, en todo lo que hace prospera. No suceda así con los malvados, serán como paja que lleva el viento. Por eso los malvados no se levantarán en el tribunal, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor se ocupa del camino de los justos, pero el camino de los malvados se disolverá. Entonces cada uno va a hacer un ejercicio en este instante en su cuaderno. ¿Qué sentimiento tiene ese autor? ¿Qué logran leer ustedes? ¿Está de día? ¿Está de noche? ¿Es posible decirlo? ¿No es posible decirlo? ¿A quién le está hablando? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Listo. Entonces cada uno escriba. Este salmo, ¿qué intuición le deja a usted desde el acto poético? ¿Qué intuición creen ustedes que es la que tiene en el fondo este autor? Entonces, ¿quién está hablando? ¿A quién le está hablando? El sentimiento, ¿está de día? ¿Está de noche? ¿Qué está pasando en la mente de este autor sagrado? Porque eso nos dará una hoja de ruta de cómo interpretar el Salmo. Si bien yo ahorita les haré un análisis, es importante que nosotros intentemos hacer eso. O por ejemplo, ustedes cómo dividirían este salmo estructuralmente. Eso también es importante, porque nos da algunos elementos. Bueno, este salmo tiene muchos nombres posibles, pero un título que sugiere el padre Shekel es este: 2 caminos, 2 metas. Es una intuición que da el padre Shekel, pero no quiere decir que esa es la única. En sus Biblias puede tener otro título sin problema, pero yo me basaré en la edición del padre Shekel de la Biblia del Peregrino, de la Biblia del Pueblo de Dios. Entonces hagamos una introducción a este salmo. El salmo primero ocupa un lugar singular dentro del Salterio. ¿Por qué? Porque es el gran pórtico de los salmos, es decir, es la puerta de entrada. Para uno comprender el resto de los salmos, tiene que leerlo desde la óptica del salmo primero. El salmo primero es como el prólogo de una obra. Cuando uno va a leer un libro, uno no puede saltarse el prólogo o la introducción, sino que el prólogo y la introducción dan los elementos sine qua non para la comprensión. Entonces, esa misma es la función del salmo primero. Nos está diciendo qué vamos a hacer en el Salterio. Y inicia con una palabra, asheré, que es dichoso,
bienaventurado, alegre. Y ahí lo dice todo. No es simplemente esta palabra una felicidad en sentido sentimental. No, es una declaración de alguien que está en el camino correcto. Eso es lo que hace diferente. No es una felicidad superficial, sino que es la felicidad de alguien que sabe que está haciendo las cosas bien. Y entonces, ¿qué está diciendo? Que como su vida tiene la orientación correcta, él puede estar en serenidad. Entonces, primera intuición, nosotros estaremos viviendo de un modo correcto, justo, y por eso estamos tranquilos. Con otra manera de decirlo, nuestra conciencia está tranquila. Eso significa dichoso, que la conciencia de uno esté tranquila y que por eso está feliz. Entonces, es particular porque Jesucristo después utilizará esta misma palabra, pero en griego. Jesús, donde recoge todo este itinerario de felicidad, en el capítulo 5 de Mateo, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos. Y sigue una larga lista de grandes bienaventuranzas en la vida. Ahorita hablamos de eso. Yo estoy haciendo una introducción, ahorita nos metemos con detalle en el Salmo. Yo por el momento solo estoy haciendo una introducción. Entonces, la Biblia comienza proclamando que el ser humano está llamado a una verdadera felicidad. Y eso es lo que vamos a intentar descubrir cuál es. El Salmo primero tiene un género particular que se llama el género sapiencial. ¿Cómo así que un género sapiencial? Es un género de sabiduría. Lo que este salmo busca procurar en la persona es la sabiduría. ¿Y nace de qué? Nace de la experiencia del pueblo de Dios que lleva siglos de reflexión, de sufrimiento y de fe. Y que así hace una pregunta en el fondo: ¿será que estamos haciendo las cosas bien y eso nos da felicidad? ¿Qué me pasa a mí si me alejo de Dios? ¿Qué me pasa a mí si no obro en rectitud? Entonces no busca simplemente enseñar normas, sino que lo que busca es ayudar al ser humano a discernir cómo se conduce la vida y cómo hacer para que la vida no esté vacía. Su pregunta fundamental es: ¿qué camino conduce verdaderamente a la plenitud? Y yo creo que esa es una pregunta que viene a nuestro espíritu constantemente. ¿Yo cómo hago para ser feliz? ¿Yo cómo hago para realizarme como persona? ¿Yo cómo hago para que mi vida no esté en un vacío continuo? Este salmo intenta responder esa pregunta. Por eso contrapone dos maneras de vivir: la del justo y la del injusto. Y la describe con imágenes poderosas tomadas ¿de dónde? Del mundo agrícola, y las relaciona con un texto bíblico. ¿Cuál es el mundo agrícola que ustedes ven ahí? Los árboles, por ejemplo, ¿cierto? El tiempo, pero también tiene el lugar de un tribunal. No solo es un mundo agrícola, sino también hay un tribunal, pero también hay una casa. ¿Notaron esas tres imágenes en el Salmo? Para todos es claro dónde están esas tres imágenes del salmista. El salmista juega con una casa, juega con un tribunal y juega con el mundo agrícola. Sí, la naturaleza en su espesura. Entonces contrapone estas cosas. Muchos estudiosos consideran que este salmo fue compuesto para colocarlo al inicio del Salterio.
de modo que los demás salmos fueran leídos desde la perspectiva creyente de aquel que medita, canta y vive la palabra del Señor. Porque ¿cuál es el gran elogio del Salmo? Que es feliz el que susurra la palabra del Señor de día y de noche. Los monjes, que son los grandes oradores de los salmos, consideran que este salmo resume la espiritualidad bíblica en una expresión: hay que escuchar a Dios para poder mantenerse firmes y para poder dar fruto. Si uno no escucha la palabra de Dios, no puede permanecer firme, es decir, ser fiel en Dios, y tampoco puede dar fruto. En cuanto a su origen, probablemente este salmo nace entre el siglo III y II antes de Cristo, en comunidades creyentes que se reúnen a estudiar la palabra de Dios. Para ellos la oración, la meditación y la ley constituyen el centro de su espiritualidad. Sin embargo, el Evangelio ampliará la visión de este salmo. Jesús no vive separado del pueblo ni encerrado en círculos de especialistas religiosos, sino que comparte su vida con todos y a todos busca enseñarles la palabra de Dios. Por eso las bienaventuranzas se pueden releer y profundizar desde lo anunciado en el Salmo primero. Entonces vamos a intentar hacer una estructura de este salmo. Les propongo esta estructura, pero no es definitiva. Es la estructura que yo he intentado encontrar y que algunos estudiosos también ven en ella. Pero simplemente esto lo que hace es darnos un contexto global de lo que es el Salmo, para entenderlo. Entonces el Salmo tiene dos grandes partes. La primera, ¿quién es el justo y cómo es su camino? Versículos del 1 al 3. Y luego hay una segunda parte: ¿cómo es el injusto y cómo es su camino? Versículos del 4 al 6. Y hay una estructura particular, y es que en la primera parte, primero hay una negación, primer versículo. Después hay una afirmación en el segundo versículo. Y tercero, hay una comparación simbólica. Y entonces, ¿qué dice la negación del primer versículo? Que un justo, ¿qué no hace? Hay tres cosas que no hace un justo. Primero, no acude a la reunión de los malvados. Segundo, no entra en el camino de los pecadores. Y tercero, no se sienta en la sesión de los arrogantes. Esas tres cosas las hace un hombre justo, una negación. Esas tres cosas no lo hace un justo. Pero entonces, ¿qué hace un justo? ¿Cuál es la tarea del justo? Versículo 2. La ley del Señor es su tarea y la medita de día y de noche. Eso sí hace un justo. Y después hay una comparación simbólica de cómo es un justo, una imagen que nos hace soñar un poco quién es el justo. El justo es como un árbol plantado junto al agua. ¿Qué hace un árbol plantado junto al agua? Siempre da fruto y sus hojas nunca se marchitan. Miren esa imagen tan bella para hablar de aquel que medita la ley del Señor todo el tiempo, que su vida siempre permanece florecida, que nunca la vida se le marchita, nunca. Pero entonces, ¿quién es un justo y cómo vive un justo? Un justo comienza haciendo una comparación, un simbolismo, un paralelismo entre el versículo 3 y 4. Si el justo es como un árbol, ¿cómo es el injusto? Como una paja que se la lleva el viento. ¿Ven el contraste? Ese es el paralelismo fuerte de este salmo. Pero después también hay una
negación. ¿Qué no hace el hombre justo? Perdón, el injusto. El injusto no se puede mantener en pie en un juicio. Es decir, su palabra no vale. Y después hay una antítesis final. ¿Qué hace Dios con el justo? Le cuida el camino. ¿Y qué pasa con el injusto? Que su propio camino termina en ruina. Allí está, a grosso modo, el Salmo y su estructura. Intentemos ahora meditar cada uno y hacer un breve comentario de este Salmo. ¿Qué está diciendo el Salmo? El Salmo está contraponiendo dos estilos de vida y dos destinos posibles. Primero, versículo primero. El versículo primero dice: dichoso quien no acude a la reunión de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la sesión de los arrogantes. Entonces, el versículo primero está haciendo algo. Hay un triple ascendimiento de cómo se describe el mal. Es como si el salmista nos dijera que hay un proceso gradual para uno hacer el mal. Y miren esto tan interesante, cómo se gesta el mal en nosotros. Primero, escuchamos el mal. Después, participamos. ¿Y qué terminamos haciendo? Instalándonos cómodamente en el mal. ¿Ven esto tan astuto y tan profundo? Que uno comienza sentándose a escuchar. Uno acude. Después de que uno acude, ¿qué hace? Se detiene y después se acomoda y se sienta uno en la sesión de los malos. Y participa, claro está, uno participa. Pero miren cómo se gesta el mal en nuestra vida. Y eso nos sucede a nosotros todo el tiempo. Nosotros escuchamos algo y después comenzamos a participar. Entonces, ¿dónde hay que romper el círculo del mal? En la escucha, en la escucha. El poema describe casi que con una economía magistral cómo la corrupción no se rompe de golpe, ni uno llega a ser perverso de golpe, sino que poco a poco uno se va acostumbrando y va justificando su vida y va cambiando su propia vida, su forma de vida. El mal no nos llega de la noche a la mañana, nosotros consentimos el mal con la escucha. Y entonces aquí hay un paralelismo que recordemos que es el recurso típico de la poesía hebrea. ¿Qué está haciendo? Está intensificando una imagen, el consejo de los malvados, luego hay un camino de los pecadores y al final hay una reunión de los arrogantes. ¿Cómo termina uno o cuál es la prueba reina del mal en nuestra vida? La arrogancia, es decir, la soberbia, la prepotencia. Si uno vive en la soberbia, en la arrogancia o en la prepotencia, quiere decir que el mal ya ha comenzado a anidarse en nuestra propia vida. Es lo que este salmista nos está proponiendo. Y entonces cada término es más grave y más complicado que el anterior. Primero se escucha una opinión. Luego, ¿qué hace uno? Comienza a aceptar el camino del otro y a justificar el camino del otro. Porque si yo no estuviese de acuerdo, ¿qué haría? Me levanto y me voy. Pero como yo me conformo con ese camino, me quedo. ¿Y qué termino haciendo? Creando una comunidad del mal. ¿Ven eso tan grave? Que uno al final termina siendo una comunidad del mal. Lo que comenzó con una escucha termina procurando un mal para muchos. Sigamos con el versículo segundo. Sigamos. Ya hicimos una antítesis ahora. ¿Qué hace el hombre justo? Su tarea
es la ley del Señor, y susurra esa ley día y noche. Entonces hagamos un breve comentario. ¿Cuál es la alegría del justo? La palabra de Dios. El centro del Salmo no está en evitar el mal. Eso no es lo importante del Salmo, evitar el mal. ¿Cuál es el centro del Salmo? Encontrar la felicidad. Y el Salmo en el versículo 2 nos está diciendo dónde se encuentra la felicidad. Su tarea es la ley del Señor, es decir, su ocupación, su dedicación más profunda es Dios. No hay nada más importante en su vida que Dios. La ley aquí no hay que comprenderla como un código de normas, sino que la ley aquí es la palabra de Dios. No es cumplir los 10 mandamientos, es cumplir lo que Dios nos ha dejado en su palabra, en la amplitud de su palabra. Pero ¿cuál es la condición para uno cumplir la palabra? Conocerla, susurrarla. Miren esa imagen tan potente. El justo se sabe casi que de memoria la palabra de Dios, y por eso es capaz de susurrarla en silencio, porque la ha digerido tanto en su vida que ya ni siquiera necesita el texto. Ya él todo el tiempo lo trae a su memoria, a su recuerdo. Dios se le volvió en el constante de su vida. Y aquí una pregunta para nosotros. Dios se nos volvió en el constante de nuestra vida. Nosotros susurramos la ley del Señor de día y de noche. Los monjes, sobre todo los padres del desierto, hablando de esto dicen que hay personas que no se pueden dedicar a la oración todo el día. O sea, uno está trabajando y no se puede dedicar todo el día a la palabra. Y entonces ustedes saben cuál es el consejo de ellos. Las jaculatorias. Las jaculatorias. ¿Saben qué son una jaculatoria? Una expresión corta que lo hace uno todo el día pensar en Dios. Una jaculatoria. Una frasecita de la Biblia que usted todo el tiempo se le esté diciendo a Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Eso cuántos segundos le quita? Muy poquito. Pero si usted todo el día susurra, repite, tarde que temprano eso le cala en el corazón. Entonces es el ejercicio constante de volver a la palabra y a la palabra y a la palabra. No hay que aprenderse toda la Biblia de memoria, pero hay pequeñas frases, pequeñas oraciones que nos sirven de conexión de Dios. El justo entonces, ¿por qué se hace justo? Porque él descubre que él le pertenece a Dios y que él lo único que quiere hacer es escuchar su palabra. Y miren que Jesús afirma eso mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 47. Jesús dice: el de Dios escucha las palabras de Dios. Y miren lo que dice en otro texto: bienaventurados los que escuchan y cumplen esta palabra. Cuando le hablan de María, como bienaventurada ella que te llevó en el vientre. No, más bienaventurados ustedes si cumplen la palabra. Entonces miren que el acto de felicidad Jesús también después lo representa en meditar su palabra de día y de noche. Padre, gracias, qué pena. Una preguntita, ¿me podría explicar lo que usted acaba de decir? Que no es la palabra de Dios, no necesariamente son los mandamientos, porque Jesús dijo pues que no venía a mover ni una coma en la ley, sino a darle plena vigencia. Entonces, si no son los mandamientos, ¿en qué nos basamos para no naturalizar el mal? Cuando yo digo que acá la expresión ley no significa mandamientos, estoy diciendo que significa toda la Biblia. Eso es lo que estoy diciendo.
Es decir, es más que los 10 mandamientos, es todo. No son los 10 mandamientos, es todo, es más exigente. No son los 10 mandamientos, es toda la Escritura, todo el conjunto de ella. Porque cuando Jesús nos propone escuchar su palabra, no está hablando de los 10 mandamientos, está diciendo de todo lo que Él es. Porque Jesucristo compila otra serie de normas que no están en los 10 mandamientos. ¿O en qué mandamiento está orar por los que nos persiguen? Eso no está en ningún mandamiento, pero eso hace parte de la palabra de Dios, porque Jesucristo nos lo ha pronunciado. Es decir, que es una invitación profunda de Él a estar en comunión con Él, incluso amando al que nos persigue, amando a nuestro enemigo, orando por Él. Entonces, miren que la cosmovisión de este salmo es más amplia que los 10 mandamientos, es muchísimo más grande. Sigamos ahora con el versículo 3 y 4. Será como un árbol plantado junto al río, que da fruto en su tiempo, su fronda no se marchita, en todo lo que hace prospera. No sucede así con los malvados, serán como paja que lleva el viento. La imagen principal es la de un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Y piensen que esta imagen es muy potente para un pueblo que está acostumbrado al desierto y a la sequía. Es que no somos como nosotros, que acá tenemos un clima maravilloso. Israel vive en medio de un desierto. Entonces, esta imagen, ¿qué noción tiene detrás? ¿Qué noción tiene detrás esta imagen? Piensen. Sí, un árbol plantado. ¿Dónde más aparece un árbol plantado en la Biblia? En el Edén. En el Edén, en el jardín del Edén, hay un árbol plantado que es signo de la bendición de Dios. Entonces, el árbol, ¿qué simboliza? Estabilidad, fecundidad, permanencia, raíces vivas, vida. Entonces, el justo es ese mismo, el que vive unido profundamente a la fuente de agua. O sea, el que nunca se separa. Porque ¿qué pasa si a un árbol lo alejamos del agua? Se seca. Miren que la imagen no solo es estar cerca, es permanecer. Porque si en algún momento el árbol no tiene agua, muere. Eso es lo que está diciendo el salmista. El salmista está diciendo, si yo no estoy cerca de Dios todo el tiempo, mi vida es muerte. Es eso. Entonces, ¿por qué el salmista resiste? Porque tiene a Dios como ese es su esencial. En cambio, ¿qué es la paja? Todo lo contrario, lo que simboliza superficialidad, inconsistencia, falta de dirección. Una paja usted la tira en el aire como una pluma y ella cae donde sea, no tiene una dirección constante, no es consistente, es leve. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la vida de uno está dirigida por Dios, permaneciendo en Dios, o uno no sabe qué dirección tiene, que su vida es movida por cualquier corriente de aire y que uno al final termina perdiendo su propio rumbo. Miren qué imagen tan potente. O sea, la imagen es, o yo me quedo en este lugar para siempre con Dios como un árbol al lado del agua, o yo soy como una pluma, como una hoja de paja que no sabe qué dirección tiene. Entonces, hoy yo cómo estoy siendo. Mi vida tiene dirección. ¿Cuál es el norte de mi vida? ¿Qué es lo que a mí me hace decidir? ¿Qué me hace a mí enrutar mi vida? Yo hoy tengo dirección, o yo no sé hoy yo para dónde voy. Miren ese salmo tan profundo. Prosperidad, la misma imagen del árbol. El árbol, si tiene agua, ¿qué le sucede? Da frutos. Da frutos. Esa es la imagen de la prosperidad, que cuando uno está cerca de Dios, uno da frutos.
es la imagen del árbol. No, eso no es prosperidad. Eso sería el camino del injusto de algún modo. La prosperidad no es el camino de la riqueza. La prosperidad es el camino de las buenas obras. Es la misma imagen que presentará Jesús cuando habla de la visión escatológica. ¿Quién es el hombre justo? El que tiene obras buenas en sus manos para presentar a Dios. Ese es el que prospera, el que tiene algo para darle a Dios. Versículo 5 y 6, se habla del juicio y del conocimiento de Dios. Por eso los malvados no se levantarán en el tribunal, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor se ocupa del camino de los justos, pero el camino de los malvados se disolverá. Entonces el versículo 5 está diciendo que un malvado no se puede poner en pie en un tribunal. Para hacer un examen de conciencia. Por ejemplo, eso es cierto, nos ayuda a examinar nuestra propia conciencia. Entonces, conviene aclarar acá algo importante, y es que uno cuando se pone en pie, sobre todo en la segunda parte, los pecadores no se levantarán en la asamblea de los justos. Y el que está pensando en una sinagoga. ¿Y quién se pone en pie en una sinagoga? El que va a proclamar el texto y quien lo va a explicar. ¿Qué está diciendo? Que hay maestros que no deberían de ser maestros. Está utilizando eso. Que el maestro no puede ser ni injusto ni pecador. Es lo que está diciendo. Está haciendo un llamado de atención a aquellos que participan del culto sagrado. Está diciendo eso el salmista. Y no se trata solo de un juicio escatológico, porque uno podría pensar, sino también que el Salmo está diciendo que incluso en el camino diario hay una exclusión por la bondad, porque hay algo que emerge y dice que esa persona no está diciendo la verdad. Es como lo que Jesús dirá después y Pablo, de que la verdad es lo que lo hace a uno libre. Es eso es lo que está diciendo. ¿Por qué alguien no se puede levantar en el tribunal? Porque su palabra no tiene sustento, porque está viviendo en la mentira, porque no está siendo verdadero, porque está siendo como una paja que no tiene dirección. Y entonces el Salmo concluye con una grande afirmación: Dios conoce el camino de los justos, mientras que el camino de los impíos acaba perdiéndose. Miren esto tan lindo. Dios conoce el camino de los justos, pero el camino de los injustos no lo conoce, dice el Salmo. ¿Por qué? Porque Él mismo en libertad ha decidido tomar otro rumbo. Otro rumbo. ¿Qué camino estamos tomando hoy nosotros? ¿El camino de la justicia o no? Es una elección al fin y al cabo. Es mi elección, es mi decisión. El Salmo 1 dialoga constantemente con otros textos de la Escritura. Por ejemplo, la imagen del árbol junto al agua recuerda el árbol de la vida del Génesis en el capítulo 2, versículo 9. En el Edén, el ser humano perdió la comunión con Dios por la desobediencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Salmo? Que cómo uno vuelve a recuperar la comunión con Dios por la escucha de la palabra. El camino para volver a Dios es la escucha de la palabra. Y entonces el Salmo 1 aparece como una sugerencia de que el que es fiel vuelve a la palabra muchas veces. Padre, me acuerda mucho, por ejemplo, ese salmo con Susana, que era tan hermosa, y los dos jueces la asediaron para que estuviera con ellos.
Y ahí fue cuando Daniel también le habló también de un árbol, ¿se acuerda? Tan bonita que es. Entonces me parece que ese salmo pega muy bien, por ejemplo, con ese momento de los jueces, cuando ellos eran jueces y se aprovecharon de eso. Entonces ahí está diciendo es que un juez tiene que ser, o un maestro tiene que ser pues muy limpio y no tener pecados, y ellos no lo tuvieron. Exactamente, habla de la rectitud de la vida, de que Dios conoce si mi camino es recto o no. Y la conexión más directa es con el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo del 7 al 8, casi que describe de la misma manera el justo. Se los leo. Quien confía en el Señor y busca en él su apoyo, es como un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente. Cuando llega el calor, no temerá. Su follaje seguirá verde. En año de sequía no se asusta, porque nunca deja de dar fruto. El libro de Josué también tiene una resonancia con este salmo. Josué capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice Josué: que el libro de esa ley no se te caiga de los labios, medítalo día y noche para poner en prácticas todas sus cláusulas. Así prosperarán tus empresas y tendrás éxito. En el Nuevo Testamento Jesús recoge esta tradición sapiencial y la profundiza en las bienaventuranzas. Y la imagen del árbol y de sus frutos reaparece muchas veces. Por ejemplo, Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. Y la mística de la permanencia culmina con una gran promesa del resucitado. Juan 15:5, el que permanece en mí da mucho fruto. Sin mí no pueden hacer nada. Ven que este salmo permea la escritura y que en Jesús está muy presente esta imagen de que si uno permanece en Jesús, uno es como un árbol frondoso. Hagamos una lectura espiritual de este salmo. El salmo primero no es solo una enseñanza moral, es más bien un poema sobre la interioridad humana. Habla del oído, habla de las raíces, habla del agua, del viento y de los caminos. Todo gira en torno a una pregunta: ¿qué sostiene realmente mi vida? ¿La sostiene la palabra de Dios o la sostiene el mal? Dos caminos frente a nosotros. El poema comienza con la escucha, y el corazón humano siempre está escuchando muchas voces: miedo, egoísmo, violencia, superficialidad o la voz silenciosa de Dios. El justo es el que aprende a discernir qué voz deja entrar en su alma y cuál no. Porque es que a Dios también hay que escucharlo. Es decir, el problema no es la escucha, el problema es a quién se escucha. ¿Se escucha al malvado o se escucha la palabra y se le susurra? Por los ojos entran muchas cosas. Ya hoy en día con las redes yo creo que eso es otra cosa lo que uno ve, porque de eso se alimenta. Pero al final también es un acto de escucha, porque le estás prestando atención, ¿cierto? Lo estás dejando entrar en ti. O sea, cuando yo hablo de escucha, no hay que tomar la palabra literalmente, solo unas palabras que se escuchan, porque hay muchas cosas que atraviesan nuestra cabeza y uno decide si las escucha, es decir, si le abre el espíritu o si no. Es decir, si la toma o si no la toma. Eso es lo que estoy diciendo cuando hablo de escucha, el máximo de la palabra, es decir, todo lo que puede entrar y llegar a nosotros. La imagen del árbol expresa una espiritualidad profunda. El árbol no vive de apariencias exteriores, sino que ¿dónde está la vida del árbol? En las raíces. Así también ocurre en la vida espiritual. ¿Dónde se sostiene nuestra vida?
en lo oculto, en lo que no se ve, en la oración, en el silencio, en la fidelidad diaria, en la interioridad. Y el agua ocupa un lugar silencioso pero decisivo. Nunca hace ruido, pero sostiene la vida del árbol. Así muchas veces es la gracia de Dios. Discretamente sostiene nuestra vida verde, incluso cuando nuestra vida está en sequía. Dios nos sigue consolando si somos fieles. Si somos fieles. Si uno no se va del lado del río, uno sigue teniendo vida, aunque uno esté en invierno. Aunque el árbol esté atravesando por el invierno, un árbol sigue teniendo vida, si tiene el agua cerquita. El problema es cuando a uno le quitan el agua o cuando uno se va del lado del agua. La paja, en cambio, simboliza ¿qué? Una existencia dispersa y sin peso. Entonces el poema nos pregunta, ¿qué peso tiene nuestra vida? ¿Qué sostiene nuestra vida? ¿Qué vientos, qué huracanes son capaces de revolvernos y de mezclarnos la vida? La felicidad que propone el Salmo no es una euforia pasajera, es una permanencia. No depende del éxito rápido, porque se genera más éxito si yo acepto a los malvados. Eso me da estatus, me da una aprobación social. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo hago eso, yo no he hecho raíces. Y el rostro de Dios que emerge en este salmo es un salmo muy bello, porque dice que Dios es el que defiende la causa de los justos, que Dios es el aliado de los justos, que Dios es la fuente de vida de aquel que está cerca, que Dios es el que cuida el camino del hombre. Para la vida, ¿qué nos puede quedar de este salmo? Esto es una verdad profunda nuestra, que escuchamos muchas voces, que en ocasiones lo único que hacen es vaciar nuestro corazón. Y que nosotros también vivimos rodeados de opiniones, ideologías y propuestas, que muchas veces justifican la injusticia, la mentira y la superficialidad. Y que yo también puedo estar sentándome con los injustos. Y que el peligro del mal raramente aparece de la noche a la mañana, sino que poco a poco se va haciendo un proceso en nuestra vida. Por ejemplo, cuando normalizamos el mal. Nosotros también podemos estar haciendo eso. Decir que algo está bien o no escandalizarnos porque no estamos haciendo el bien, nosotros o los otros. El Salmo nos está invitando a discernir qué voz alimenta nuestra vida, qué fruto estamos dando, hacia dónde queremos caminar. Y nos recuerda una verdad suprema: la verdadera felicidad no depende del éxito rápido, no depende de la aprobación, depende que mi vida esté en Dios. Y algunas preguntas que nos pueden ayudar en la meditación de este salmo son estas: ¿qué me hace sentir a mí verdaderamente dichoso? ¿Qué voces estoy escuchando? ¿Cuáles voces me están alimentando? ¿Cuáles voces me están manipulando? ¿Y cuáles me están vaciando? ¿Qué hábitos me están alejando de Dios? ¿Estoy echando raíces dónde? ¿Qué frutos está dando mi vida? ¿Soy árbol o soy paja? ¿Qué camino estoy recorriendo? ¿Cuándo uno puede rezar este salmo? Les propongo una serie de momentos en los cuales puede hacerse. Cuando buscamos sentido para nuestra vida o necesitamos tomar
decisiones. Cuando sentimos la tentación de la corrupción o de la superficialidad. Cuando queremos volver a la palabra de Dios tras un tiempo de alejamiento. Cuando atravesamos momentos de confusión y necesitamos firmeza interior. Cuando soñamos con una vida más fecunda y auténtica. Cuando deseamos revisar el rumbo de nuestros corazones. Y yo les voy a proponer después de cada salmo una oración. Pero antes de que leamos esta oración, cada uno cierre sus ojos un instante. Este salmo, ¿qué me está diciendo a mí? Cada uno piense en su corazón. Este salmo, ¿qué noción me dijo a mí? Hoy Dios, ¿qué me está diciendo? ¿Alguien nos quiere compartir una intuición? ¿Qué le dijo este salmo? Que aquí estoy y que no me va a dejar. ¿Alguien más nos quiere compartir una expresión, algo que le haya dejado este salmo? Que debemos tener presente a Dios en cada momento de nuestra vida y de nuestro día, y que solamente cumpliendo la ley del Señor, es decir, escuchando su palabra, siendo obediente a Dios, podremos encontrar la plenitud. Yo hago acá un eco de lo que ella dice. Por ejemplo, un modo de volverse fiel a la palabra es leyendo los textos bíblicos que la iglesia nos propone para cada día. Se puede ser un modo muy concreto de leer la palabra de cada día. La primera lectura, el salmo y el evangelio. Un modo en el cual la palabra me queda resonando. Que cuando uno vive en el amor y en la voluntad de Dios, todo se hará por añadidura. Padre, como decía también usted ahorita con lo de las jaculatorias, yo a veces estoy como así, yo le digo al Señor, tú eres mi fortaleza. Sí, esa es una breve ejaculatoria, pero es la fuerza. O sea, eso le dice Pablo, que Jesús es nuestra fortaleza. Entonces es un modo de rumiar la palabra y tenerle todo el día presente. Que es muy importante, el Salmo me habla de la importancia de uno estar pendiente de la palabra. Por ejemplo, yo amo la liturgia de las horas. Ese es otro modo de santificar el día, el rezo de la liturgia de las horas. También cuando lo dice Señor mío y Dios mío. Y este salmo es una enseñanza muy linda, porque siempre debemos estar adheridos a Él, no solamente en los momentos de dificultad, sino también en los momentos de felicidad. Exactamente, la vida del justo es siempre verde, utilizando la imagen del árbol, porque siempre tiene al Señor como su centro. Les propongo esta oración. Señor, enséñame a escuchar tu voz en medio de tantas palabras que buscan distraerme. Que no me acostumbre al mal, ni termine sentado en aquello que destruye el corazón. Hazme como el árbol plantado junto al agua, firme en la dificultad,
fecundo en el amor y perseverante en la esperanza. Dame raíces profundas para no ser llevado por cualquier viento. Purifica mi oído para que aprenda a escuchar tu palabra y encuentre en ella mi verdadera alegría. Que mis pensamientos, mis decisiones y mis proyectos nazcan de ti y conduzcan a la vida. Acompaña mi camino y no permitas que me pierda lejos de tu presencia. Amén. Y les voy a proponer, y ya con esto termino, un para saber más. Y es una inquietud para que ustedes ya vayan y busquen, y es la imagen del árbol junto al agua. Es una de las imágenes más poderosas del mundo bíblico. Y un árbol siempre verde evoca el jardín de Dios y la bendición de Dios. Entonces hay muchos árboles que aparecen en la Biblia. Entonces les voy a decir una serie de textos bíblicos y ya ustedes pueden ir a buscar esos textos bíblicos. Por ejemplo, la acacia aparece en Isaías 41:19. El álamo en Isaías 41:19. El álamo aparece en 2 de Samuel 5:23-24. El almendro en Éxodo 25:33-34. El almendro en Éxodo 25:33-34. El Éxodo, sí. Éxodo 25:33-34. El cedro en 2 de Samuel 5:11. El ciprés en Isaías 41:19. La encina o el roble en Isaías 44:14. El granado en Josué 15:34. El manzano en Cantar de los Cantares 2:3 y 7:8. La palmera en Jueces 4:5. El sauce en Job 40:22. El sicomoro en Primera de Reyes 10:27. El terebinto en Isaías 6:13. Y hay muchos más. Muchas veces estos árboles sirven como imagen de vida, de fortaleza y de permanencia en Dios. Los monjes y las comunidades cristianas y judías han considerado históricamente la oración del Salterio en este salmo porque les resume cómo se es fiel en Dios. 3 movimientos: escuchar a Dios, permanecer en Dios y dar frutos en Dios. Preguntas, dudas o inquietudes. Hoy solo nos dio para el salmo primero. Ustedes sí ven esto tan sorprendente. Gracias, Padre. Más que sorprendente es claridad, y esa claridad es magnífica en tiempos de tanta incertidumbre. A mí me llamó mucho la atención 2 partes. También partí el texto, el salmo, también lo partí entre la parte de la exhortación inicial. Bueno, la exhortación es todo, pero la parte afirmativa inicial, donde nos dice lo que deberíamos y lo que no deberíamos. Y hubo 2 versículos que me llamaron mucho la atención. El primero, justamente el del árbol, que es el versículo 3, porque las comunidades israelitas suelen vivir y trabajar en comunidad. Por tanto, cuando se habla del árbol, no solamente se habla del fruto propio para sí, sino que se habla que en el árbol da buena sombra, el árbol alimenta y el árbol permite la expansión. Para los israelitas el árbol es grande porque justamente les fortalece, es frondoso. Y por eso cuando se hablan de estos árboles, me hizo caer en cuenta cuando lo estaba repitiendo, de que son árboles grandes, frondosos, pues no son árboles pequeñitos, no es un bonsái, ¿cierto? Hasta la palmera tiene grandes ramas que permiten la sombra. Y la segunda que me llamó mucho la atención y nunca en la liturgia de las horas ni en el estudio de la palabra la había visto con tanta claridad, fue el versículo donde nos habla de la paja, porque ellos acostumbran a zarandear. Cuando ellos van a hacer el pan,
lo que hacen es que pisan fuertemente la espiga y queda la paja y queda el grano y zarandean para que el viento se lleve la paja. Entonces el malvado es la paja, pero ¿qué queda? El grano, y ese grano es el que con el que se hace el pan, y el pan es el verdadero alimento, el pan es Jesús. Entonces, cuanto más nos alejamos de ese camino, de la mala escucha, y nos alejamos de ser paja, y nuestra vida tiene peso en Jesús, nos volvemos cercanos a la visión misma de Él, que es el pan. Entonces, traer al corazón esa alegría de la esperanza, porque es una promesa. La segunda parte no solo es una exhortación, es una promesa. Será como, o sea, está prometido. Eso es maravilloso, Padre. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra intuición que les haya dejado el Salmo? ¿Otra cosa novedosa que hayan descubierto? Todos estos programas están grabados y quedan en Spotify. En Spotify está y también hay un curso del catecismo que yo no sé si están ahí también. Yo estoy haciendo un curso, ya vamos en la lección número 34 del catecismo. Entonces, pero lo pueden escuchar, está en Spotify. Entonces, si alguien quiere, también lo puedo agregar, me escriben un mensajito y yo los agrego al grupo y después pueden escuchar las lecciones del catecismo, que es otro ambiente. Maritza, Maritza, hable usted del catecismo. La clase del catecismo es maravillosa, nos adentra en la filosofía, nos adentra en descubrir lo que es verdaderamente el catecismo, el estudio en muchos temas muy profundos. Estamos en el acápite de Santo Tomás, ya lo terminamos hoy, con las 5 vías de Santo Tomás, y tienen que escucharlo. Es otra mentalidad del curso del catecismo, porque yo en el curso del catecismo sí doy clase y cito autores y después les hago preguntas. En cambio acá yo estoy intentando más es hacer un acercamiento poético a la palabra. Mi cometido acá no es otro. Y también les cuento, el Padre nos presenta libros, obras literarias muy especiales y nos enseña sobre ellas. Hacemos una lectura profunda de libros. Por ejemplo, hoy en la mañana hicimos la lectura de los duelos, cómo hacer duelos a partir de un libro que se llama Paula de Isabel Allende. Entonces, todos los días, ¿qué otros libros les he traído? El viejo y el mar, El túnel de Ernesto Sábato, 100 años de soledad, María de Jorge Isaac. El Principito todavía no, ese está en pendiente. Pero sí, yo les traigo libros de literatura, hacemos una lectura de ellos, una lectura profunda y espiritual, y sacamos una enseñanza. El sanador herida de Henry Nouwen, también lo he leído. El curso del catecismo son los martes en la mañana, a las 9:30 de la mañana también aquí. Entonces, si algún día se animan, pueden venir, y si no, también está el podcast. Si algo, me escriben un mensajito al WhatsApp y yo los agrego. Si no hay ningún otro comentario, pues demos por concluido hoy. Con gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos la fortaleza para saber amarte. Señor, que nuestra vida nunca esté lejos de ti. Hoy una vez más nos has dicho y nos has recordado que sin ti no podemos dar fruto. Y nuestra vida, Señor, quiere dar muchos frutos. Te entregamos nuestras obras cotidianas para que ellas sean el lugar de encuentro contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Para la próxima semana, hagan una lectura profunda de los Salmos. Listo, como la que yo les propuse hoy, una lectura profunda y detallada. Listo. Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los Salmos.